Ustedes habrán notado que en las últimas semanas, tal vez ya meses desde que empezamos el año en marzo, hemos estado haciendo énfasis. Los mensajes que hemos traído aquí adelante han sido mensajes que vienen a profundizar nuestra visión de iglesia. Porque tenemos una visión de iglesia que nos conduce, que nos guía, que nos orienta hacia lo que el Señor quiere que hagamos en este lugar, en nuestra iglesia local, nuestra CCC Las Condes. Y no voy a hacer como Mau, que el domingo pasado les preguntó si se saben la visión. Las voy a repetir yo para aquellos que todavía no se la saben y aquellos que aún no tienen el magneto que estuvimos regalando para ponerle en el refrigerador. Yo creo que es bueno tenerlo escrito porque nuestra visión es tan profunda, hermanos. Es tan orientadora de cómo tener una vida íntima con el Señor, una vida profunda, una vida que va en crecimiento. Así que nuestra visión es que somos una comunidad cristiana. Los que estamos aquí somos una comunidad cristiana que busca alcanzar a todas las personas. A todas las personas. A ese familiar tuyo que todavía no conoce al Señor, ese compañero de trabajo, ese hermano. Tú sabes quién está cerca tuyo y no conoce aún al Señor. Nuestra iglesia quiere alcanzar a todas las personas. ¿Para qué? Para conectarla con el propósito de Dios. Queremos alcanzar para conectarnos con el propósito de Dios. Y hoy día vamos a estar hablando de eso, de este segundo pilar de la visión, conectarse con el propósito de Dios y crecer en el amor hacia Dios y hacia los demás. Por lo tanto, si tú has conocido al Señor y pensaste que con eso ya estabas listo, conozco a Cristo, soy cristiano, ya me reúno, ya estoy, no. No, porque el camino del cristiano, el camino de fe, es un camino que no termina nunca. Empieza en nuestra conversión, pero sigue más allá, sigue más adelante. Y creo que lo hermoso es la visión que el Señor ha puesto en los corazones del equipo pastoral, del grupo de liderazgo y de hoy día en su iglesia. Lo hermoso de esta visión es que es una visión que nos lleva hacia ese propósito, a ese objetivo de seguir creciendo en la fe. Ya veíamos en el domingo anterior donde hablamos del propósito, del segundo pilar, no sé si recuerdan el pastor Mau, nos dijo con toda claridad cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué existimos? Para una sola cosa. Para una sola cosa. Para alabanza de su gloria. Existimos para la alabanza de su gloria, para reflejarlo a Él, para reflejar quién Él es. Y esa es su gloria. Nosotros existimos para eso. Así que hoy día vamos a tocar un segundo aspecto de este segundo pilar de nuestra visión que es conectar con el propósito de Dios. Y ustedes habrán visto ahí en el título de la predicación, si es que lo vieron en el WhatsApp, yo puse como título, ¿por qué o para qué? Y es una pregunta que uno se hace a veces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué me tocó aquello y no esto otro? ¿Por qué el de allá y no el de acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo tengo una sospecha, y esto es un tema mío nada más, no es algo que... Yo sospecho que cuando Adán y Eva se vieron tan tentados en comer del fruto del conocimiento del bien y el mal, es porque yo creo que ellos querían saber los porqué de las cosas. Ellos tomaron de ese fruto el conocimiento, yo creo, porque ellos querían saber el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué este mundo? ¿Por qué en mi país pasa esto? ¿Por qué? ¿Cierto? Pero la pregunta que el Señor ha puesto en mi corazón que nos hiciéramos el ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Para qué pasa esto? ¿Para qué estoy viviendo esto en mi vida? Y esa pregunta tiene mucho más que ver con algo que viene para adelante. Tiene mucho más que ver con la esperanza que el Señor quiere poner en nuestros corazones. Tiene mucho más que ver con conectarnos con el propósito de Dios. ¿Para qué? Y lo quiero llevar aquí a un pasaje que se encuentra en Efesios. Si tienen su Biblia, que estoy seguro que la tienen porque tienen todos celulares, ustedes abren en el libro, en la carta a los Efesios, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 10. ¿Ok? Capítulo 2, versículo 1 al 10. Yo lo voy a estar leyendo en la versión NBI.
Nueva versión internacional. Ya que somos una iglesia internacional. Amén. Bueno, y dice así la palabra del Señor. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conformes a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Eso es vivir desconectado del propósito de Dios. Eso es vivir desconectado del propósito de Dios. Pero en el versículo 4 dice, pero Dios, y si alguien me puede echar un vasito de agua, se agradecerá muchísimo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros lo incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y a mí me encanta este pasaje, y si usted puede después en su tiempo libre, aprovechando que domingo, día de reposo, es un tiempo libre, podemos profundizar en la carta de los Efesios. Léanla porque esa carta es tan profunda. Si aún tienes duda de lo que Dios ha hecho con tu vida, si aún tienes duda de lo que Dios hará contigo, y si aún tienes duda de lo que está por venir, lee la carta de Efesios. Está ahí en tu celular. Amén. Pero este pasaje es solo una introducción porque en realidad quería repasar el contexto. El contexto en que estamos hablando cuando decimos conectar con los propósitos de Dios. Estamos hablando de este contexto. Nuestro propósito es vivir para la alabanza de su gloria. Oremos mientras llega el vasito de agua ahí. Amén. Señor, gracias por este tiempo de ser expuesto a tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo revelándonos en nuestros corazones todo aquello que tenga que dar fruto en nuestra vida, Señor. Nos disponemos como vasijas, Dios, esperando ser llenadas por tu palabra, por vida, por ti, Señor, por ti, Espíritu Santo. Que tú puedas llenarnos a través de este mensaje, sin importar quién lo está entregando, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, y si el propósito de Dios es tan claro, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué nos desconectamos del propósito de Dios si es tan claro? Esta mañana el mensaje se centra en una situación que Jesús mismo tuvo que vivir. Alguien quiso desconectarlo del propósito de Dios que Dios tenía para él en esta tierra. Y ustedes saben de quién estoy hablando, ¿no? Hay alguien que quiso desconectar a Jesús del propósito de Dios. Y me parece que este pasaje de la Escritura es tan relevante para nosotros hoy. Porque lo mismo que le pasó a Jesús es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy día, hoy, queriendo cumplir nuestro propósito. Jesús quería cumplir su propósito. Él no vino a la tierra sin propósito. Él vino con un objetivo súper claro. A través de los tiempos, Jesús es eterno. Pero a través de los tiempos Él se encarnó en un momento del tiempo para cumplir un propósito. En un periodo corto de tiempo. Y para después regresar al Padre. Él tenía un propósito muy claro. De la misma manera el pueblo de Israel tenía un propósito muy claro. El Señor los sacó de Egipto a través de Moisés para cumplir un propósito muy claro. A través de esa nación maravillosa iba a venir la descendencia, iban a venir las promesas
a ese pueblo, pero también iban a venir las promesas a las naciones a través del nacimiento de su descendiente Jesucristo, que se iba a encarnar a través de esta descendencia maravillosa que iba a bendecir a todas las naciones. Bueno, de la misma manera nosotros hoy, tú, yo, también tenemos un propósito. Y me parece que el Señor nos ha querido llevar a este pasaje que se encuentra en Mateo, en el capítulo 4, del verso 1 al 11. Me parece que el Señor nos ha querido llevar a este pasaje porque lo mismo que le pasó a Jesús en esa situación, y pronto vamos a entender que es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, es lo mismo que nos va a estar pasando a nosotros en nuestro día a día mientras caminamos con el Señor conectados a su propósito. Y es por eso que es tan importante aprender y escudriñar la Escritura. En Mateo capítulo 4, no sé quién lo trajo, muchas gracias. Mau, gracias. ¿Tenía una bolsita de té, Mau, para ponerle? Una... Amén, gloria a Dios. Fíjense, Mateo 4 del 1 al 11. ¿Aquí lo tenemos? ¿Está bien? Bueno, dice, luego el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús replicó, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta y ahí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Yo diría que esta situación que vio Jesús es una situación en que él, me da la impresión, no sé usted, que como que hay un claro ganador en esta situación. Hay un claro ganador en esta prueba. Hay un claro vencedor en esta situación de prueba. Y quiero decirle, hermanos, que cuando pensamos en conectar con el propósito de Dios, no es conectarse con el propósito, entenderlo y desconectarnos y seguir nuestra vida. Conectar con el propósito de Dios es algo permanente, continuo en el tiempo. Es una conexión que no debe soltarse. Es una conexión que debe permanecer ahí unida a prueba de fuego. Y cuando dice que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto, eso me deja claro que el Espíritu Santo no llevó a Jesús a ser tentado. Dios no tienta a nadie. El Espíritu Santo no tienta a nadie. El Espíritu Santo llevó a Jesús a días, a momento de haber sido bautizado, lo llevó al desierto para que pase la prueba. Porque para conectarte con el propósito de Dios, necesitas saber que vas a ser puesto a prueba. ¿Quién quiere conectarse con el propósito de Dios? Amén. Entonces, ¿quién quiere estar puesto a prueba? ¿Quieres conectarte con el propósito de Dios? Tienes que estar dispuesto a ser puesto a prueba. Es una decisión. A veces leemos la Escritura y nos quedamos con la palabra bonita, conectar con el propósito de Dios, qué lindo. Pero tiene un aspecto que tenemos que entender y considerar. Y en este momento Jesucristo mismo, antes de cumplir su misión, su propósito aquí en la tierra, fue puesto a prueba. Y fue puesto a prueba ni más ni menos que con Satanás, el príncipe de este mundo. Ya leíamos en Efesios. Leíamos que nosotros andábamos en este mundo, ¿cierto?, en desobediencia, vivíamos con ello, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, nos conducíamos según el que gobierna
El aire, ¿cierto? Los aires, según el Espíritu, que ahora ejerce su poder en los que viven, ¿cierto? En la desobediencia. ¿Quién es esa persona? Es Satanás. Él es el que gobierna este mundo. Podemos hablar del mundo, podemos hablar de lo que está allá afuera, pero hay uno que está gobernando ese mundo. Y esa es la persona que se enfrentó con Jesucristo en el desierto. Yo creo que este pasaje, muchos de ustedes, si llevan años en la fe, han leído este pasaje de las 3 pruebas que pasó Jesucristo. Pero a mí me parece que estas 3 pruebas, cuando uno las lee así como por encima, yo, personalmente, como que no la entiendo mucho. ¿Qué significa eso de que, bueno, la primera prueba, la que se encuentra en el versículo 1, que dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre, el tentador se acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Tiene hambre Jesús y bueno, 40 días sin comer, yo nunca he vivido 40. Creo que la persona que conozco que más tiempo ha estado sin comer es el Patito Cabeza en su ayuno, pero no conozco a nadie, yo no sé, más de un día, 2 días sin comer. De seguro que tenía hambre Jesús. Jesús era hombre, estaba encarnado. Y Satanás lo quería tentar como hombre. Porque una de las pruebas importantes que Satanás quería hacer con Jesús era tocar su parte humana, que intentó alcanzar alguna vulnerabilidad, buscar alguna vulnerabilidad humana en Cristo, e intentó desafiar su divinidad. Y es por eso que estas 4 pruebas son tan importantes para nosotros, porque este mundo va a estar intentando continuamente desafiarnos en estas 3 dimensiones que atacan nuestra humanidad más básica. Y la primera era que Jesús tuvo hambre, porque llevaba 40 días sin comer. Muy legítimo, natural reconocer esa necesidad de hambre. Pero fíjense, la parte que a uno le cuesta entender a veces, ¿por qué el diablo le dice que convierta las piedras en pan? ¿Dónde está? Cuando estamos frente al enemigo tenemos que saber que ahí siempre va a haber un engaño. Satanás busca engañar. Su artimaña, su estrategia es la mentira. Y es por eso que cuando le ofrece esto a Jesús, uno tiene que preguntarse un poquito más allá, bueno, pero ¿por qué convertir las piedras en pan? ¿Qué es lo que estaba desafiando Satanás? ¿Qué aspecto de Jesús estaba desafiando Satanás con esta petición o esta prueba? Y a mí me encanta porque Jesús mira el corazón. A Jesús no se le puede engañar. Jesús sabe lo que está detrás y más atrás de la intención de lo que estamos viendo. Con lo cual, para Él no hay nada oculto. Y entonces, frente a estas pruebas, si queremos entender estas pruebas que Satanás hace sobre Jesús, que Satanás hizo sobre el pueblo de Dios y que Satanás va a hacer sobre nosotros, si queremos entender en qué consisten estas pruebas, tenemos que entender lo que Jesús contestó. Porque si entendemos lo que Jesús le contestó, vamos a entender cuál era el propósito original por el cual el diablo quiso tentar a Jesús en esa área. ¿Me entienden? Y por eso es tan importante ver la Escritura como un solo libro. La palabra de Dios es una. Tenemos que ir al Antiguo Testamento. Porque las respuestas de Jesús son solamente respuestas que se encuentran en los libros del Pentateuco. Se encuentran en Éxodo, en Deuteronomio y en Números. Entonces, si quiero entender en qué está tentando Satanás en este primer aspecto a Jesús, tengo que ir atrás, ir a buscar en el Antiguo Testamento. ¿Amén, Mati? Amén. Fíjense, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este es un símil a lo que pasó años antes en el desierto de Sin. ¿Quién conoce el desierto de Sin? Yo tampoco lo conozco. Éxodo 16. Israel se queja por el hambre. Mira qué coincidencia. Israel quejándose porque tenía hambre, estaba en el desierto, había salido de Egipto pasando hambre, quejándose a Moisés, ¿por qué nos trajiste a este lugar? No hay comida, cuando estábamos en Egipto podíamos comer carnes, no sé qué carne comían, pero bueno, podíamos comer carne y nos trajiste acá a morir en el desierto. Dios envía maná del cielo. Éxodo 16. Y Satanás desafía piedras que se conviertan en pan. Si vemos esta palabra de Jesús, que no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca del Señor, esa respuesta de Jesús
se encuentra en Deuteronomio. Escriban, si tienen ahí para anotar, Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. Fíjense lo que dice aquí. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegarías, y aquí viene la parte importante, así llegarías a conocer lo que había en tu corazón y vería si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Y cuál es la enseñanza aquí? Que la cultura materialista en que vivimos no nos permite entender quiénes somos. No nos permite entender lo que realmente es nuestro corazón y hacia dónde vamos realmente. No somos lo que decimos, no somos lo que tenemos, no somos lo que hacemos. Esto es típico cuando conoce a alguien nuevo. Oye, hola, ¿cómo estáis? ¿Y a qué te dedicáis? ¿Ah? Nosotros no somos lo que hacemos. Oye, ¿quién es ese auto? Oye, qué bonita esa casa. Oye, ¿en qué trabaja? Oye, no somos lo que tenemos. Oye, qué bonito habla esa persona. Mira, que parece que sabe. No somos lo que decimos. ¿Y qué somos entonces? Somos lo que el Señor está probando en tu corazón. Ese eres tú. Tu identidad está en Cristo. Y es por eso que Satanás, en estas tres pruebas, ¿cómo parte Satanás sus preguntas? Insidiosas. Si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué pregunta? Y si eres el Hijo de Dios, está poniendo a prueba la identidad de Jesús. Está poniendo a prueba tu identidad. Cuando tú buscas los propósitos de Dios en tu vida, en lo cotidiano, y te encuentras con estas pruebas, estas situaciones adversas que te impiden cumplir los propósitos que Dios ha puesto en tu corazón, tienes que saber que el primer aspecto en que Satanás va a atacar, el mundo va a atacar, es tu identidad. Oye, pero tú, ¿quién eres tú? Tú no puedes hacer eso. ¿De dónde viniste? ¿A quién la has ganado? ¿Quién eres tú? Primera prueba. Porque nosotros estamos en una mentalidad materialista donde vemos cosas físicas, el hambre, ¿cierto? La necesidad. No, es que yo no sé de estas cosas, no puedo. Dios quiere y nos enseña a través de pasar hambre. Cuando pasamos hambre y al humillarnos y al ponernos a prueba, conocemos lo que hay en el corazón, podemos probar la obediencia y realmente identificamos quiénes somos de verdad. ¿Quiénes somos de verdad? Amén. Gracias, Señor. La segunda prueba se encuentra en el versículo 5. El versículo 5 y al 7 dice, luego, ahí en Mateo 4, 5 y 7, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente, tírate abajo. Pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces en la piedra, con piedra alguna. Pero Jesús replicó, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Cuál era la prueba ahí? De nuevo, este pasaje tiene un nivel de complejidad que uno no es tan evidente. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo le pide tirarse a Jesús de arriba del templo, que se suicide, en definitiva? Le pide que se tire y que para que Dios ponga ángeles a protegerlo. ¿Cuál es el punto que está queriendo hacer Satanás acá? Nuevamente, con la artimaña y el engaño. La única forma de saberlo es, de nuevo, ver la respuesta que hizo Jesús. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Porque esta situación de esta segunda prueba se parece mucho y es un símil a lo que pasó con el pueblo de Israel ahora en Masá. Y no sé si se acuerdan lo que pasó en Masá, que estaba el pueblo de Israel ya en el desierto por un buen tiempo, y esta era la segunda vez que pasaba, y el pueblo de Israel tuvo sed. Tuvo sed. Y entonces empezaron a hablar mal de Moisés y Aarón nuevamente,
y a molestar, y a quejarse, y a pesadumbrar, y cómo era posible que ahora... Pero en esta situación es un poco distinto. ¿Sabe por qué? Porque para este momento, antes que empezar este evento en Masá, ocurre que murió María, murió Miriam, murió la hermana de Moisés. Moisés salió con su hermano Aarón y Miriam. Pero ya para este momento que se encontraban en el desierto, habiendo transcurrido algún tiempo, muere su hermana. Entonces yo no sé si a usted le ha pasado que a veces están sirviendo al Señor o haciendo las cosas que piensan que son correctas, pero empiezan a ocurrir pruebas que empiezan a poner a prueba tu dominio, tu carácter y las cosas que te empiezan a pasar. Entonces Moisés ve que su hermana, que lo ayudó tanto a ayudar a sacar todo el pueblo de Egipto, y su hermano Aarón, empieza a ver que pasa el tiempo y empieza a escuchar las quejas del pueblo y empieza ya a enervarse porque Moisés era una persona cortita de genio y ya esta cuestión está empezando a molestar, ¿cierto? Y en ese estado de ánimo Moisés empieza a pedir respuestas a Dios. ¿Ok? Y le voy a pedir que leamos en el Números 20, Números capítulo 20, versículo 1, para que entendamos con más profundidad a dónde viene este pasaje. Números 20, versículo 1. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el primer mes y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés: ojalá también hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos cayeron muertos en presencia del Señor. Así como tu hermana murió, ojalá nosotros también hubiéramos muerto. ¿Para qué estamos acá? ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semilla, ni higuera, ni viñas, ni granado, ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos y el Señor dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarle agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Entonces la respuesta de Jesús a este desafío del diablo, y entendiendo ahora por qué lo que vamos a leer de la respuesta de Jesús, vamos a entender con más profundidad cuál es realmente esta prueba, esta segunda prueba, en qué consiste, qué aspecto, qué área de nuestra vida está siendo probada. En Deuteronomio 6, del 3 al 16 dice: teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos, ¿cierto? De los pueblos que te rodean. Pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso, y no vaya a hacer que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba el Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Usted ya sabe lo que pasó en Masá. Esto pasó en Masá. En Masá el pueblo se amotinó, pidió agua. Moisés, en el peor momento, probablemente en un momento duro, lo enfrenta de la mejor manera que puede, con mucho enojo, con mucho orgullo, con mucho resentimiento y dolor, porque él era humano, igual que nosotros, igual que Jesús en ese momento. Pero Jesús le contesta a Satanás: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Entonces, empecemos a armar el puzzle.
Satanás pone a Jesús arriba del templo, en el pináculo del templo. Le dice, lánzate, porque cuando tú te lances, Dios va a llevar ángeles. Va a llevar ángeles para que te sostengan. Pero Satanás, fíjense la respuesta que da Satanás. Satanás dice, va a mandar ángeles para que te sostenga. Pero ¿de dónde está esa escritura de lo que dice Satanás? Está en Salmo 91. Y si nos vamos al Salmo 91, del versículo 9 al 12, no tienen que buscarlo, pero fíjense lo que dice. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ningún desastre llegará a tu hogar. Porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todo tu camino, con sus propias manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. ¿A usted les parece que este pasaje de Salmo 91 tiene remotamente algo que ver con que Jesús se suba arriba del templo, en la punta de arriba, y se lance al vacío para que los ángeles salgan al rescate? Tropezar no es lo mismo que tirarse al vacío. Hermanos, cuando nosotros estemos puestos a prueba, sepamos de dónde viene la voz de tu consejo. ¿Quién te aconseja en los momentos de prueba? ¿Es realmente la palabra de Dios? ¿Es realmente el Señor hablando a tu vida? Yo puedo decir sí en el Salmo 91, pero el contexto de ese pasaje en el Salmo 91 no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con el orgullo. No tiene nada que ver con creerse el dueño y amo que tiene que ponerse arriba del templo para que todo Israel lo vea, porque Él es el Salvador que viene a salvar el mundo y se pone arriba del templo para que toda la nación lo distinga a lo alto y vea cómo salta y en un acto maravilloso y sobrenatural cae y los ángeles salen al rescate y lo rescatan y entonces Jesús salva al mundo porque Jesús es capaz. ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Tiene algo que ver con que lo que el diablo quería hacer con Jesús, demostrarle y tocar su orgullo? A dejar que Jesús se apropiara de una fuerza, de un poder que no le pertenece. Porque eso es lo que quería hacer Satanás. Quería que Jesús se apropie de algo que no le pertenecía a él. Esta es una prueba de orgullo. Es una prueba de humildad. Satanás quería que Jesús tomara un lugar prominente y se notara. Pero Jesús le dice, no vas a tentar, ¿cierto? Le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. No lo pongas a prueba como lo hicieron en Masá. En Masá Moisés no tenía que golpear con la vara a la roca. La instrucción que Dios le dio a Moisés es habla con la roca. No golpees la roca. Háblale a la roca y de la roca brotará agua. Pero Moisés se dejó llevar por su corazón. Se dejó llevar y hizo lo que él quiso. Y tomó el poder de Dios como si fuera su propio poder. Porque fíjense lo que dijo. Fíjense lo que le dijo a los israelitas. ¿Acaso no tenemos que sacarle agua de esta roca? ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? ¿Acaso yo y mi hermano Aarón tenemos que sacarle agua de esta roca a ustedes, rebeldes? ¿Y hacer lo que ustedes quieren? Fíjense. Moisés en su corazón se apropió de algo que no es de él. Se apropió de un poder que solo Dios iba a dar. Un milagro que Dios iba a hacer. Hablar con la roca iba a salir agua para los israelitas. Pero no, en esta afán, en esta situación de orgullo, Moisés desobedeció y el Señor se lo regaña. En el versículo 12 le dice, Señor dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven esta comunidad a la tierra que les he dado. Por lo tanto, esta segunda prueba, hermanos, cuando estamos buscando conectar con los propósitos de Dios, tú puedes verte envuelto en los asuntos del Señor. Tú puedes estar trabajando en la iglesia del Señor. Tú puedes estar sirviendo de la mejor manera, como lo estaba haciendo Moisés y Aarón en el desierto, poniendo todo su esfuerzo, todas sus ganas, todo lo que tenía en los peores momentos, la pérdida de su hermana querida. Un pueblo que lo estaba molestando, asediando, ya no, se postraron un rostro a tierra. Yo quiero imaginarme cuando Moisés y Aarón se fueron a esa tienda, ya estaban hasta acá, se pusieron a tierra a orar al Señor. Y el Señor trajo la solución. Pero eso no justifica. El Señor es un Dios de misericordia, pero eso no justifica que tú no obedezcas al Señor de la manera que Él quiere que tú lo obedezcas.
Esta es una segunda prueba para que conectemos con el propósito de Dios. Tú no vas a conectar con el propósito de Dios si no pones atención a esta enseñanza en esta prueba. Amén. Satanás engaña, busca sucedáneo, alternativas al plan, basada en quitarle autoridad a Dios. ¿Tú quieres reconocer cuáles son las pruebas que vienen de Satanás y de este mundo para tu vida? En todas las soluciones que tú veas por delante, si se le quita la autoridad a Dios, si se le quita la autoridad al Padre, es porque eso definitivamente no es el propósito de Dios. Porque Jesús sabía muy bien que su misión en la tierra no tenía que ver con lo que Él iba a hacer, no tenía que ver con lo que Él iba a lograr. Porque Él sabía muy bien que Él había sido enviado del Padre y Él no decía una sola palabra que no le viniera primero del Padre. Y entonces esta tentación de Satanás de subirlo arriba del templo no tenía nada que ver con Jesús. En su humanidad Jesús no cayó a esa tentación, pero sí la desenmascaró para que nosotros pudiésemos aprender hoy día. Él desenmascaró. Yo creo, hermanos, que este pasaje de las pruebas de Jesús no tienen que ver con probar a Jesús. Jesús no necesitaba ser probado. Yo creo que una vez más en la Escritura vemos un pasaje donde el Señor quiso traer un mensaje para nosotros hoy. Este es un pasaje donde más que probar a Jesús, estamos aprendiendo cómo nosotros tenemos que superar las pruebas a través de lo que pasó en Israel en el desierto y lo que nosotros tenemos que hacer en el día a día. Y ahora me voy a la tercera y última prueba, que se encuentra en el versículo 8, del 8 al 10. De nuevo, el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Amén. Y de nuevo, esto es un símil a lo que pasó con el pueblo de Israel. Y este símil tiene que ver con una tentación, una prueba que pasó el pueblo de Israel en Sinaí. Y ustedes la recordarán porque en Sinaí, cuando estaban frente al monte, y Moisés subió al monte a recibir la tabla de la ley, y estuvo 40 días arriba, ¿cierto? El pueblo empezó a desesperar acá abajo en la tierra, empezó a preocuparse, ¿y qué pasa? Y se empezó a impacientar, y empezó a poner presión sobre Aarón, y empezaron a pasar estas cosas, porque a veces nos impacientamos, ¿no? A veces nos impacientamos porque el Señor no nos contesta a tiempo. ¿Te impacienta a veces porque el Señor no te contesta a tiempo o no? ¿O soy solo yo? ¿Solo yo soy el que me impaciento? Porque ese pueblo se estaba impacientando. El tema es que esa falta de paciencia la estaba volcando a buscar sus propias respuestas, buscar sus propias formas. Y empezó a exigirle a Aarón que construyera un becerro de oro. ¿Y de dónde sale esto del becerro de oro? ¿Dónde sale esto del becerro de oro? Este becerro de oro tiene que ver con algo que se hacía en Egipto y que hacían los pueblos en ese momento. El becerro de oro era una deidad. Era una deidad que incluso los judíos se la atribuían a Dios, sin entender que Dios odia, aborrece toda imagen y figura, pero ellos pensaban que esa iba a ser la forma de agradar a Dios y de buscar el poder y la respuesta de Dios con algo hecho con sus propias manos. ¿Te pasa a veces que tú quieres hacer la voluntad de Dios con cosas que haces con tus propias manos? ¿Has hecho algo con tus propias manos intentando agradar a Dios, pensando que lo estabas haciendo súper bien? Y después te llega de vuelta que lo estás haciendo pésimo. No solo estás haciendo pésimo, es aborrecible lo que estás haciendo. Pero fíjense la respuesta de Jesús al engaño de Satanás nuevamente. Teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. No hay nada que tú puedas hacer que agrade a Dios, ¿sabes tú? No hay nada que tú puedas hacer por tus propias fuerzas que agrade al Señor. Y por eso le mostré ese pasaje de Efesios al comienzo. Porque fíjense lo que dice ese pasaje de Efesios 2. Decía en la segunda parte, a ver si lo encuentro, aquí. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para tus propias obras, para que hagas tus propias obras, para que busques tus propias soluciones, para que hagas las cosas a tu pinta.
No, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, esas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿De quién son las obras? ¿Son tuyas? ¿Son mías? ¿Son de Dios? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra última prueba entonces, Satanás? Jesús iba a salvar el mundo. Señor de señores, Rey de reyes. Satanás le ofrece un sucedáneo barato. De mostrarle todos los reinos del mundo y decirle, ya Jesús, esta es la tuya. Mira, ahora vaya a ser el rey de todo el mundo. Todos los reinos van a, como dice la Escritura, todos los reinos, las naciones van a venir a ti en los últimos tiempos y tú vas a ser, ¿cierto? Le da un sucedáneo a Jesús de que intentara por sus propios medios hacer algo que no. Pero Jesús lo trae y su respuesta es clara. Y lo que me gusta de la respuesta de Jesús nuevamente es que Jesús vuelve a dar una respuesta que es la que a nosotros nos permite entender las motivaciones de la prueba y sobre todo cómo enfrentarla. Fíjense, la respuesta de Jesús viene de un pasaje que se encuentra en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos del 10 al 16. De ahí viene la respuesta de Jesús y desde ese contexto es que podemos entender cuál era la tentación real de Satanás. Si alguno pensó que estos 7 pasajes estos 7 versículos de Mateo 4 tenían que ver solo con el Nuevo Testamento, no entendió nada, porque tiene todo que ver con el Antiguo Testamento. Tiene todo que ver con lo que pasó con el pueblo de Israel, en Deuteronomio, Rubio, Éxodo y Números. Por lo cual la respuesta de Jesús se encuentra aquí en Deuteronomio 9 y dice, en el versículo 10, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que tú no cavaste, con viñas y olivares que tú no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacíes, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. Y ahí viene el versículo 13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él, jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es el Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste nuevamente en Masá. ¿Amén? ¿Lo dejé cansado? Lo importante es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo contigo, hermano, en esta mañana. ¿El Señor ha hablado a tu vida? ¿El Señor ha hablado a tu corazón? Todos queremos conectar con el propósito de Dios. Hemos sido llamados, hemos sido alcanzados para conectar con el propósito de Dios en nuestra vida. Pero conectar con el propósito de Dios en nuestra vida tiene que ver con mantenernos conectados al Señor y reconocerle de la manera correcta. Y por lo tanto ser capaces de superar estas 3 pruebas que se nos van a presentar. ¿Ustedes saben cuántas veces en la vida? Todos los días de nuestra vida. Estas 3 pruebas se nos van a presentar todos los días de nuestra vida. Y por lo tanto aprendámonos las respuestas. Y me gustaría invitarlo a que empiecen a memorizar estas respuestas. Porque estas son las respuestas correctas para superar la prueba y animarnos en la dirección correcta. El primer desafío, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuándo vas a ocupar esta escritura? Cuando seas puesto a prueba en lo material, cuando seas puesto a prueba en tu carne, en tu necesidad de salud, de finanzas, de trabajo, de relaciones, de situaciones, que es lo que probablemente te ocupa el 90% de tu cabeza y preocupaciones. Cuando uno empieza a caminar con el Señor, probablemente el 100% de nuestras preocupaciones tienen que ver con esto. El 100% del creyente nuevo tiene solamente este tipo de preocupaciones. Tiene solamente este tipo de pruebas. La prueba de qué voy a comer, y mi trabajo, y mi dinero, y mi salud, y mis relaciones con mis hijos, mi padre, mi suegra, mi sobrina. Ahí están los problemas, ahí están las pruebas de nuestra fe, y ahí nos perdemos intentando conectar con el propósito de Dios. Pero cuando tú sigues creciendo,
cuando tú sigues creciendo en la fe, empieza a aparecer otro fenómeno y tiene que ver con esta segunda prueba. Y esta segunda prueba vamos a saber contestarla, porque la respuesta a esa prueba va a ser: no pongas a prueba el Señor tu Dios. No pongas a prueba el Señor tu Dios. ¿Y cuándo vas a usar esa respuesta en tu vida cotidiana de no poner a prueba el Señor tu Dios? ¿Alguien me estuvo escuchando? ¿Cuándo va a poner a prueba va a usar esta respuesta? Cuando lo que se ve alterado es tu orgullo. Es orgullo santo. Es orgullo justificado. No estoy hablando del orgullo común, estoy hablando del orgullo, ese orgullo santo. Ese orgullo que uno cree que está justificado, pero esta gente no está obedeciendo al Señor. No están siguiendo los caminos del Señor, me tienen hasta acá. Y hace las cosas a su pinta. No, seguimos estando en la mano del Señor. Cuando tú estás sirviendo al Señor, con mayor razón, en la obra, en el reino, con mayor razón, tú tienes que estar, no voy a poner a prueba al Señor, porque lo que Él me instruyó, eso voy a hacer. No lo voy a poner a prueba, lo voy a hacer a su manera. No lo voy a poner a prueba. Cuando Él me diga hacer algo de tal o cual forma, así lo voy a hacer. No a mi pinta, no a mi manera, porque mi manera no es la correcta. Y estamos hablando de hacer cosas buenas. Estamos hablando de servir al Señor. Y la última prueba es donde realmente Satanás termina de desenmascarar y sale el verdadero Satanás. Lo que realmente quería desde el primer minuto que se juntó con Jesús. Y era que Jesús lo adorara. Y era robarle toda la autoridad al Padre. Y lo que quería hacer ahí era que Jesús quebrara ni más ni menos que el primer mandamiento. El primer mandamiento, de los 10 mandamientos, el primerísimo. Ese quería Satanás que quebrara. ¿Cierto? Porque ¿qué dice el primer mandamiento? ¿Cierto? Amarás, lo primero, amarás solo a Dios. Celo, solo Él, sin ídolos, como en el Sinaí, sin becerros, sin nada. Nada con tu propia cosecha. Y el Señor contestó y le dijo: porque adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Sabes qué pasa, hermano? Y con esto voy terminando, y si quieren los músicos ahí me empiezan a acompañar. ¿Saben qué pasa? Es que ojalá las pruebas fueran eventos que empiezan y terminan. Ojalá las pruebas fueran, mira, el lunes en la mañana tuve una prueba del Señor y ya el lunes en la tarde se acabó la prueba. No funciona así. Las pruebas que vamos a ir enfrentando son pruebas progresivas. Progresivas. Van a partir chiquititas, así como convertir el pan en piedra en pan, chiquitito. Pero después va a ir creciendo un poquito más y un poquito más. Y Satanás lo que quiere a través de esto es empezar a robarte tu identidad en Cristo. Quiere desafiarte a que tú no te tomes en serio tu identidad en Cristo. Y nuestra identidad en Cristo dice que somos hijos del Padre, somos hijos adoptados. Y que el único que tiene autoridad sobre nuestra vida es nuestro Padre. Y entonces viene esta última prueba de querer robarle la autoridad a nuestro Padre. ¿Y saben cómo se llama eso? Es fea esta palabra, se llama idolatría. Pocos podemos reconocer, tal vez, que hemos sido enfrentados a esta prueba y finalmente hemos terminado idolatrando cosas. Yo no sé en tu corazón cómo están, no sé cómo te caen estas palabras que hemos venido compartiendo. No sé si estos trozos de la Escritura en algún momento hablaron a ti, hablaron a tu corazón, te mostraron algo, te señalaron algún aspecto de tu vida que tiene que ser corregido. En mi vida sí. Entonces la pregunta frente a las pruebas no es ¿por qué? La pregunta frente a las pruebas que nos van a permitir conectar con la voluntad de Dios y el propósito de Dios tiene que ver con esto. Tiene que ver con que tenemos que pasar por la prueba, y el para qué es lo importante. No por qué estoy pasando por la prueba. ¿Para qué estoy pasando por esta prueba? ¿Qué quiere el Señor enseñarme? ¿Qué quiere el Señor formar en mi corazón? Te insto, hermano, que recuerdes esta respuesta de Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que la palabra de Dios sea tu alimento. Vas a escuchar muchas voces por ahí que te van a estar sugiriendo alternativas. El mundo te va a sugerir muchas alternativas, sucedáneos, copias baratas, como digo yo.
de corta duración, de largas consecuencias, pero van a estar ahí. Solamente la palabra del Señor, porque escrito está. Que tu respuesta frente a la prueba sea, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Sobre eso me sostengo. Eso me ayuda a superar las pruebas. Eso me ayuda a conectar con la voluntad de Dios. Y nosotros estamos conectados y de repente nos soltamos y decimos, estoy perdido, me fui, estoy perdido, estoy confundido, estoy cansado, ya no puedo ir a la iglesia, que estoy confundido. No, estoy cansado porque no me está saliendo el trabajo, yo ya no puedo servir, porque ya el Señor no me está proveyendo el dinero, no puedo. Hermano, esas son pruebas, las estamos viviendo. Las estamos viviendo todos nosotros en nuestro día a día. Pero las pruebas son para conectarnos con Dios. Las pruebas son para ser superadas y conectarnos con el propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios en tu vida es eterno. El propósito de Dios en tu vida es para siempre y es lo mejor que te puede pasar. Porque el propósito de Dios para tu vida es justamente la respuesta a por qué eres como eres. ¿Por qué tienes el carácter que tienes? ¿Por qué tienes los dones que tienes? ¿Por qué tienes los talentos que tienes? ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué te comportas como te comportas? El propósito de Dios para nuestra vida depende de que nos conectemos con Él. Amén. Y para conectarnos con Él tenemos que superar las pruebas que se nos presenten en este mundo. Amén. Amén. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Amén. Y ya para ir cerrando esta reunión quisiera tener un tiempo de oración, un tiempo de intercesión. Y si nos podemos poner de pie, por favor, para disponer nuestro corazón. Esta es la parte donde ya han recibido mensaje, han recibido exhortación, han recibido consejo, han recibido enseñanza de parte del Señor. Y ahora toca el momento de responder al Señor. Y la respuesta al Señor es personal. Es tuya. Es tuya. Da lo mismo quien está acá. ¿Qué vas a responder al Señor? La respuesta es del corazón. Recuerda, Jesús conoce nuestro corazón. Amén. Él ya sabe cuál es la intención. Él ya lo vio. El Espíritu Santo ya lo vio. Ya sabe cómo respondiste en tu corazón. Durante el proceso de la predicación, las imágenes, la idea, los pensamientos, las historias, las memorias que el Señor trajo a tu mente. Ahora el Espíritu Santo nos lleva a responder. A responder como respondió Jesús ante la prueba. Jesús no se quedó ahí pensando, tírate del cielo. Sí. No, escrito está. No ponga a prueba al Señor. Nuestra respuesta, que sea la respuesta que el Señor ha puesto en tu corazón. Esa respuesta a este desafío que el Señor está poniendo en tu vida, que sea la respuesta que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Porque si es la respuesta que el Espíritu Santo pone en tu corazón, va a ser una respuesta genuina, verdadera. Va a ser esa respuesta que va a producir fruto en tu vida. Va a ser esa respuesta que te va a hacer crecer y conectar verdaderamente con el propósito de Dios en tu vida. Amén.